La verdadera oposición no se puede volver verdadero populismo. He visto a los congresistas criticar una iniciativa que se está pensando desde hace muchos años y que se seguirá pensando, seguirá siendo el centro de la discusión. Pero antes de que me funen por ese tema que tiene que ver con el Congreso de la República, escucha hasta el final las verdaderas razones de por qué es populismo barato lo que se está haciendo. Y tiene que ver con el tema de la ampliación de congresistas en el país. Y es que uno puede entender el populismo, porque es que el Congreso es una de las entidades más desprestigiadas del país. Así las cosas, pensar en crecer el Congreso pues es una decisión para algunos un poco absurda. Sin embargo, mientras los colombianos del común pueden pensar esto en todo su derecho, quienes lideran la oposición desde el Congreso y desde la opinión pública tienen que ser más responsables y por lo menos pasar este tipo de iniciativas por la lógica antes de oponerse a las cosas. Lo primero, y es que ampliar el Congreso es una medida necesaria y que se ha discutido en este gobierno, en el gobierno de Duque, en el de Santos y en el de Uribe. Ha tenido esta discusión. ¿Por qué? Porque el juego del Congreso es un juego de representación democrática. Les pongo un ejemplo. Suiza, siendo un país con 8 millones de habitantes, tiene casi 600 congresistas. Allá en Suiza y en varias partes de Europa tienen un congresista por cada 8.000 ciudadanos, mientras que en Colombia tenemos un congresista por cada 230.000 ciudadanos. Eso no tiene nada de representativo. O usted que me está viendo en este video, ¿se siente representado por el congresista de su región, por el representante de la Cámara, por el senador? Claramente no, porque es que usted no se puede sentir representado o 250.000 personas no están representadas en una sola. Lo siguiente es que cuando uno trata de reducir el Congreso, lo que está haciendo es un daño a la democracia. Porque si uno reduce la cantidad de personas, pues a la mitad supongamos, ya no sería una persona representando a 230.000, sino que una persona representando a casi 460.000 personas. Y eso es totalmente antidemocrático, va en contravía de la representación política. Lo segundo es que al reducir el Congreso, lo que se hace es concentrar el poder en más poquitos. Y concentrar el poder en más poquitos tiene varios problemas, entre ellos muchos relacionados a la corrupción. Porque es más difícil poner de acuerdo a 100 congresistas que poner de acuerdo a 30 congresistas. Así las cosas se vuelven más fácil, un clima para la corrupción con menos congresistas. Lo siguiente es que también pierde el campo y pierde la ruralidad de Colombia o de cualquier territorio, porque así las cosas, si uno reduce la cantidad de congresistas, los congresistas que van a tener o los candidatos que van a tener más chance de llegar al poder son los congresistas de las ciudades capitales. Así las cosas, la representación del campo y de la ruralidad quedaría prácticamente limitada. Que el tema de los salarios. Esa es otra discusión por aparte. Una discusión es el tema de los salarios altos y otra cosa es el de la representación política. Y el tema de la representación política no se puede sacrificar por el tema de la corrupción o de los salarios. Porque es que, entre otras cosas, reducir al Congreso lo que va a hacer es aumentar la concentración del poder y la corrupción y no va a solucionar en nada los problemas financieros del país ni de los altos salarios de los congresistas. Sorbito. Y es que aunque esto que estoy diciendo para muchos es totalmente impopular, es lo responsable desde el punto de vista democrático. Porque somos un país con mucha diversidad cultural, intelectual, etcétera, etcétera. Y uno no puede pretender que una sola persona represente a 230.000 así como porque sí. O que un departamento con casi 1 millón de habitantes solo tenga 2 representantes representando a 1 millón de personas, representando la visión política, ideológica, cultural de casi 1 millón de personas. Eso es ilógico. Y mientras que algunos creen que nosotros somos Suiza, Dinamarca, Suecia y que tenemos esos problemas de la redistribución que tienen ellos, pues al mismo tiempo critican estos tipos de cosas, cuando lo que deberíamos hacer es ir en esa vía y aumentar la representación en el país. Puede que no les guste, pero es lo responsable y lo cierto, y la oposición debería por lo menos tener algunos filtros racionales y de lógica antes de salir a discutir o a oponerse a algún tipo de cosa. Los leo.